Has cruzado un umbral que no todos regresan, donde la noche escucha cada pensamiento. Si decides seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque no estás solo. Algo ya despertó. Ahora sí, comencemos. En los pueblos de Oaxaca, donde las tradiciones zapotecas permanecen vivas bajo una delgada capa de modernidad, existe un conocimiento que se transmite solo a ciertos miembros de cada familia. Conocimiento sobre los nahuales, esos seres que pueden transformarse entre forma humana y animal, que caminan en ambos mundos, que poseen poderes que la gente común no puede ni imaginar. No son cuentos para asustar niños, ni leyendas románticas para turistas. Son realidad para quienes han crecido sabiendo que algunos vecinos, algunos familiares, algunos amigos, no son completamente humanos. Y hay reglas muy específicas sobre cómo tratar con ellos, reglas que existen por buenas razones acumuladas durante siglos. Nunca los ofendas directamente, nunca reveles su naturaleza a extraños. Nunca intentes hacerles daño porque lo que le haces a su forma animal, le pasa a su forma humana. Y sobre todo, nunca intentes robar su poder, porque el precio de ese robo es mucho más de lo que cualquier persona sensata estaría dispuesta a pagar. Esta es mi historia sobre cómo aprendí estas lecciones de la forma más dolorosa posible. Me llamo Esteban Velasco Cruz. Tengo 34 años, soy antropólogo especializado en culturas indígenas de México y soy originario de la ciudad de Oaxaca. Lo que voy a contar destruyó mi carrera, mi salud y mi vida tal como la conocía. Hace 3 años estaba haciendo investigación de campo para mi doctorado sobre prácticas espirituales zapotecas contemporáneas en los valles centrales de Oaxaca. Me instalé en Tlacolula de Matamoros, un pueblo con mercado famoso, pero que también mantiene tradiciones profundas que muchos forasteros nunca logran ver. Mi plan era vivir ahí durante 1 año, integrarme a la comunidad lo mejor posible, documentar prácticas religiosas y espirituales que estaban desapareciendo con las generaciones mayores. Los primeros meses fueron de establecer contactos y ganarme la confianza de la gente local. Renté un cuarto en la casa de una familia, los Martínez, que tenían propiedad cerca del centro. Don Aurelio y doña Cristina eran una pareja mayor con hijos ya grandes que vivían en otros lugares. Me trataban con amabilidad, pero cierta reserva que entendí era normal hacia forasteros. Poco a poco empecé a ser aceptado en la comunidad. Me invitaban a fiestas familiares, a celebraciones religiosas, a eventos comunitarios. Tomaba notas cuidadosamente, hacía entrevistas cuando me lo permitían, fotografiaba con permiso. Mi investigación progresaba bien. Estaba documentando prácticas de curanderismo, rituales agrícolas, celebraciones de santos patronales, todo el tejido cultural que hace única a esta región. Fue durante el 3er mes cuando empecé a notar algo extraño. Había un hombre en el pueblo, don Jacinto, que todos trataban con un respeto particular. No era autoridad oficial, no era el curandero principal, no era especialmente rico, pero la gente cambiaba su comportamiento cuando él estaba cerca. Hablaban más bajo, evitaban ciertos temas, y nadie, absolutamente nadie, lo contradecía directamente sobre nada. Don Jacinto aparentaba unos 60 años, era delgado, de estatura media, siempre vestía ropa de trabajo simple. Tenía una pequeña parcela donde cultivaba maíz y otros productos. Vivía solo en una casa modesta en las afueras del pueblo. No parecía haber nada particularmente especial sobre él superficialmente, pero mientras más tiempo pasaba en Tlacolula, más notaba detalles extraños. Don Jacinto nunca estaba en el pueblo durante las noches de luna llena. Siempre tenía excusas. Decía que iba a visitar familia en otro pueblo, o que tenía que atender su parcela, o simplemente desaparecía sin explicación. Y esas noches, la gente cerraba sus casas temprano, no salía sin necesidad, mantenía a sus animales domésticos dentro. Una vez pregunté a don Aurelio por qué don Jacinto era tan respetado. Mi casero se puso incómodo con la pregunta. Es un hombre importante en nuestra comunidad. Ha vivido aquí toda su vida. Su familia tiene historia larga aquí. Pero hay algo más, ¿verdad? La forma en que la gente actúa alrededor de él.
Don Aurelio me miró con seriedad. Hay cosas que es mejor no investigar demasiado, licenciado. No todo es para escribir en libros. Su respuesta solo aumentó mi curiosidad. Como antropólogo, estaba entrenado para buscar precisamente este tipo de conocimiento oculto, las creencias y prácticas que las comunidades mantienen privadas de los ojos externos. Decidí que descubriría qué hacía a don Jacinto tan especial. Empecé a observarlo discretamente. Notaba sus patrones. Efectivamente desaparecía consistentemente durante las noches de luna llena, también durante algunas otras noches sin patrón lunar obvio. Cuando estaba en el pueblo durante el día, a menudo tenía rasguños o moretones que atribuía a trabajo en el campo. Pero los rasguños parecían de garras de animal, no de espinas de plantas. Hablé con otros miembros de la comunidad, haciendo preguntas cuidadosas, indirectas. La mayoría evadía el tema, pero finalmente una mujer mayor, doña Esperanza, después de varias conversaciones donde le gané su confianza, me dio una pista. Don Jacinto es nahual, me dijo en voz muy baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. De los pocos que quedan, por eso lo respetamos, por eso lo dejamos en paz. Mi corazón aceleró. Los nahuales eran exactamente el tipo de tema que haría mi investigación destacar. Conocimiento profundo sobre esta creencia zapoteca, documentado en comunidad contemporánea donde todavía se practicaba, sería invaluable académicamente. ¿Qué tipo de animal es un nahual?, pregunté. Doña Esperanza negó con la cabeza. Eso no se pregunta. Y usted no debería estar preguntando nada de esto. Es peligroso. Los nahuales no les gusta que se hable de ellos, especialmente no con forasteros. Solo quiero entender, documentar. Es importante que este conocimiento no se pierda. Algún conocimiento debe perderse si es para proteger a la gente. Déjelo en paz, licenciado, por su propio bien. Pero yo no hice caso. Convencido de que estaba en el camino de un descubrimiento académico importante, intensifiqué mi observación de don Jacinto. Empecé a seguirlo discretamente cuando salía del pueblo. Anoté cada detalle de su comportamiento y planeé estar presente, escondido, la siguiente luna llena para documentar lo que pasara. La siguiente luna llena era en 2 semanas. Preparé mi equipo, una cámara con lente de largo alcance, grabadora de audio, binoculares de visión nocturna que había traído específicamente para documentar rituales nocturnos. Le dije a don Aurelio que iría a visitar otro pueblo durante esos días, para no levantar sospechas. El día de la luna llena seguía a don Jacinto a distancia segura, cuando salió del pueblo al atardecer. Él caminó hacia las montañas que rodean Tlacolula, siguiendo un camino que claramente conocía bien. Yo lo seguí manteniéndome oculto entre los árboles y rocas. Después de caminar casi 1 hora, llegó a un claro en el bosque. Había una pequeña cueva en la ladera de la montaña. Don Jacinto entró a la cueva. Yo me escondí detrás de unas rocas grandes a buena distancia. Saqué mi equipo y esperé. La luna empezó a salir. Y entonces lo vi. Don Jacinto salió de la cueva, pero no era completamente don Jacinto. Estaba en proceso de transformación. Su cuerpo se retorcía, sus huesos crujían audiblemente incluso desde mi distancia. Su piel se cubría de pelo, su rostro se alargaba, transformándose en hocico. En cuestión de minutos, donde había estado un hombre ahora había un jaguar enorme, mucho más grande de lo que los jaguares normales deberían ser. Mi corazón latía con fuerza. Estaba presenciando algo increíble. Fotografiaba frenéticamente, grababa video, documentaba todo. El jaguar, que había sido don Jacinto, levantó la cabeza y olfateó el aire. Luego desapareció en el bosque con velocidad y gracia imposibles. Me quedé en mi escondite durante horas esperando. Cerca del amanecer el jaguar regresó. Tenía sangre en el hocico. Había estado cazando. Entró a la cueva y minutos después salió don Jacinto en forma humana, vistiéndose con ropa que aparentemente guardaba ahí. Había documentado todo. Tenía fotografías claras de la transformación, video, audio de los sonidos que hacía durante el cambio. Era evidencia extraordinaria de una creencia que la mayoría de antropólogos
consideraban puramente mitológica. Regresé a Tlacolula emocionado pero tratando de no mostrarlo. Durante los siguientes días, revisé mi material una y otra vez. Era perfecto. Esto haría mi carrera. Publicaría artículos, escribiría mi tesis doctoral sobre esto, tal vez hasta un libro. Sería reconocido como el antropólogo que finalmente documentó la existencia real de los nahuales. Estaba tan absorto en mi descubrimiento y en planear cómo presentarlo académicamente, que no noté los cambios inmediatos en cómo me trataba la gente del pueblo. La frialdad renovada, las miradas de desaprobación, el hecho de que de repente menos personas querían hablar conmigo. Fue don Aurelio quien finalmente me confrontó una semana después. Entró a mi cuarto con expresión seria que nunca le había visto. ¿Qué hizo, licenciado? ¿De qué habla? Sabe exactamente de qué hablo. Lo vieron salir del pueblo siguiendo a don Jacinto la noche de luna llena. Y ahora usted está aquí actuando como si tuviera algún secreto importante. ¿Qué hizo? No tenía sentido mentir. Solo estaba documentando, es mi trabajo como antropólogo. Don Aurelio cerró los ojos y negó con la cabeza lentamente. Le advertimos. Todos le advertimos que dejara ciertas cosas en paz, pero no escuchó. Tengo derecho a hacer mi investigación. Esto es importante para el conocimiento académico. ¿Importante para el conocimiento académico? Su voz subió. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? ¿De lo que le va a pasar ahora? ¿Me está amenazando? No soy yo quien lo amenaza. Es usted quien se puso en peligro. Los nahuales protegen su secreto con fiereza. Cuando alguien los expone, cuando alguien documenta su naturaleza sin permiso, reaccionan. Y don Jacinto es particularmente territorial. Son supersticiones, no puede hacerme nada. Don Aurelio me miró con mezcla de pena y exasperación. Usted realmente no entiende dónde está ni con qué está tratando. Que Dios lo ayude porque nadie más podrá hacerlo. Esa noche empezaron las pesadillas. Soñaba que estaba en el bosque y el jaguar me perseguía. Corría, pero nunca era suficientemente rápido. El jaguar siempre me alcanzaba, y entonces despertaba justo antes del momento final, sudando, con el corazón acelerado. Las pesadillas se volvieron más intensas cada noche, más vívidas, más reales, y empecé a notar algo perturbador. Cuando despertaba de las pesadillas, tenía rasguños en mi cuerpo. Rasguños que definitivamente no estaban ahí cuando me acostaba. Como si lo que pasaba en los sueños estuviera de alguna forma manifestándose físicamente. También empecé a sentir que me observaban constantemente, especialmente de noche. Veía sombras moviéndose fuera de mi ventana. Escuchaba sonidos de animal grande rondando la propiedad. Don Aurelio y doña Cristina también los escuchaban. Los veía cada vez más nerviosos. Una semana después de haber documentado la transformación, don Jacinto apareció en mi puerta. Don Aurelio lo dejó entrar, pero luego se retiró rápidamente, claramente no queriendo estar presente para esta conversación. Don Jacinto me miró con ojos que parecían ver directamente a través de mí. No eran ojos completamente humanos. Había algo salvaje en ellos, algo depredador. «Sé lo que hiciste», dijo sin preámbulos. «Me seguiste, me observaste, documentaste lo que no tenías derecho a ver. Estoy haciendo investigación legítima». Investigación, así lo llamas. Violaste algo sagrado, algo privado, algo que mi familia ha guardado en secreto durante generaciones. El conocimiento debe ser compartido, preservado. ¿Para qué? ¿Para que académicos en universidades lejanas nos estudien como si fuéramos animales de zoológico? ¿Para que turistas vengan buscando ver al hombre jaguar? ¿Para que gente que no entiende nada de nuestra cultura y nuestras tradiciones nos juzguen? Para entender, para que no se pierda. Don Jacinto dio un paso más cerca. Podía sentir algo emanando de él. Poder, peligro. Tú no entiendes nada. Crees que documentar algo en cámara significa que lo comprendes, pero no sabes nada sobre lo que significa ser nahual. El peso, el dolor, la responsabilidad. Solo ves algo exótico para tu carrera. Tengo derecho a publicar mi investigación. ¿Derecho? Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Hablemos de derechos. Yo tengo derecho a proteger mi naturaleza. Tengo derecho a defenderme de quienes me exponen.
Y por las leyes de mi gente, por las tradiciones que han existido mucho antes de que llegaras aquí, tengo derecho a tomar lo que tomaste de mí. ¿Qué significa eso? Significa que robaste conocimiento que no te pertenecía. Y por las leyes antiguas, un robo así se paga de forma específica. Ojo por ojo, secreto por secreto, naturaleza por naturaleza. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entiendo. Lo entenderás. Pronto, y cuando lo hagas desearás haber escuchado las advertencias, desearás haber respetado los límites, desearás nunca haber venido a este pueblo. Dio media vuelta y salió. Yo me quedé ahí temblando, aunque no sabía exactamente por qué. Sus palabras sonaban como amenaza, pero también como algo más, como sentencia ya pronunciada. Esa noche las pesadillas fueron peores que nunca. Pero esta vez, cuando el jaguar me alcanzaba en el sueño, no desperté. El sueño continuó. Sentí sus garras desgarrando, sus colmillos hundiéndose, y sentí algo más, algo entrando en mí, algo salvaje, antiguo, poderoso, forzándose dentro de mi ser. Desperté gritando, pero cuando abrí los ojos no estaba en mi cama. Estaba afuera, en el patio de la casa de don Aurelio. Estaba desnudo, y mi cuerpo estaba cubierto de sangre que no era mía. Don Aurelio salió al escuchar mis gritos. Cuando me vio, la expresión en su rostro fue de horror, pero no sorpresa. Ya comenzó, dijo simplemente. Lo que don Jacinto le advirtió ya está pasando. ¿Qué me está pasando? Lo que le pasa a alguien que roba el secreto de un nahual. Se convierte en lo que documentó. Pero sin el conocimiento, sin el control, sin la tradición que normalmente se transmite a través de generaciones. Es una maldición, no un don. Miré mis manos. Estaban cubiertas de sangre, pero también de algo más. Pelos oscuros que definitivamente no habían estado ahí antes. Y cuando miré mi reflejo en la ventana, mis ojos habían cambiado. Ya no eran completamente humanos. Los siguientes días fueron una pesadilla creciente. Empecé a experimentar cambios físicos que no podía controlar. Mis sentidos se agudizaron dolorosamente. Podía escuchar conversaciones a cientos de metros. Podía oler cosas con intensidad abrumadora. Mi vista se volvió más aguda, pero también veía diferente, como ven los animales depredadores, y los impulsos comenzaron. Impulsos de cazar, de perseguir, de comportarme como el animal que había documentado. Luchaba contra ellos, pero cada día era más difícil. Mi humanidad se sentía como si estuviera resbalando, siendo reemplazada por algo salvaje que no podía controlar. Don Aurelio, a pesar de todo, me ayudaba lo mejor que podía. Me encerraba en mi cuarto durante las noches. Me traía comida, aunque yo cada vez tenía menos apetito por comida cocinada y más antojo por carne cruda. Me conseguía hierbas de la curandera local que supuestamente ayudarían a controlar la transformación. Nada funcionaba. Cada noche la transformación se volvía más completa. Cada mañana despertaba en lugares diferentes, sin memoria de cómo llegué ahí, con sangre en mi cuerpo de animales que aparentemente había cazado durante la noche. Intenté irme del pueblo, empacar mis cosas y regresar a Oaxaca, pero mi cuerpo se rebelaba cuando intentaba alejarme. Un dolor paralizante me doblaba si intentaba cruzar cierto perímetro del pueblo. Estaba atrapado. Busqué a don Jacinto, rogándole que revirtiera lo que me había hecho. Lo encontré en su parcela trabajando como si nada pasara. Por favor, le rogué. Deshaz esto, no entendía, lo siento. Destruiré todas las fotografías, todos los videos. Nunca publicaré nada. Solo haz que pare. Él me miró sin emoción particular. No puedo deshacerlo. Una vez que comienza, sigue su curso. Violaste algo sagrado. La naturaleza misma demanda balance. Tomaste mi secreto, ahora llevas mi carga. Pero sin la preparación, sin el entrenamiento, sin la conexión con los espíritus ancestrales que me guían a mí. ¿Entonces voy a vivir así? ¿Transformándome sin control, perdiendo mi humanidad? Eventualmente aprenderás control, o no. Algunos se pierden completamente en la naturaleza animal. Otros encuentran balance, pero ese camino lo caminas solo. Yo no te guiaré. No mereces esa ayuda. ¿Y si le hago daño a alguien? Si en mi forma animal hiero o peor, entonces cargarás con esa culpa.
igual que cargarás con todo lo demás. Esas son las consecuencias de tu arrogancia. Se alejó dejándome ahí, y yo supe en ese momento que mi vida como la conocía había terminado. Ya no podía regresar a la universidad. Ya no podía continuar mi investigación. Ya no podía vivir una vida normal. Estaba atrapado en esta transformación, en este pueblo, pagando el precio de haber documentado algo que nunca debí ver. Pasaron 2 meses. 2 meses de transformaciones nocturnas que cada vez duraban más tiempo. 2 meses de despertar en el bosque cubierto de sangre, con el sabor de carne cruda en mi boca. 2 meses de sentir cómo mi mente humana se hacía más pequeña cada noche, aplastada por instintos que no podía controlar. Don Aurelio dejó de encerrarme. Dijo que no servía de nada, que cuando la transformación llegaba, las puertas y cerrojos no significaban nada. Yo simplemente desaparecía de cuartos cerrados y aparecía afuera. Rompía ventanas, destrozaba puertas. Era mejor dejarlo pasar. La gente del pueblo empezó a tenerme miedo. Evitaban mirarme directamente. Cruzaban la calle cuando me veían venir. Los niños lloraban si me acercaba. Yo podía verlo en sus ojos. Ya no me veían como humano. Me veían como algo peligroso, algo que debía evitarse, y tenían razón, porque cada vez era más difícil controlar lo que hacía durante las transformaciones. Al principio, solo cazaba animales salvajes, venados, conejos, cualquier cosa que mis instintos de jaguar perseguían en el bosque. Pero luego empecé a acercarme más al pueblo durante las noches, a rondar las casas, a rasguñar puertas, a observar a través de ventanas con ojos que brillaban en la oscuridad. Todavía no había herido a ninguna persona, pero sabía que era cuestión de tiempo. Podía sentir los impulsos fortaleciéndose. La parte animal de mí veía a los humanos como presas potenciales, y la parte humana que quedaba se hacía más débil cada día, menos capaz de resistir esos impulsos. Intenté suicidarme una vez. Me corté las venas en la regadera, pensando que si terminaba con mi vida antes de perderme completamente en la naturaleza animal, al menos no haría daño a nadie. Pero las heridas sanaron en minutos. Literalmente se cerraron frente a mis ojos mientras mi cuerpo cambiaba parcialmente, activando alguna capacidad de regeneración que los nahuales aparentemente poseían. No podía escapar mediante la distancia. No podía escapar mediante la voluntad. No podía escapar ni siquiera terminando mi propia vida. Estaba atrapado en esto sin salida visible. Fue en el 3er mes cuando las cosas empeoraron significativamente. Una noche, durante la transformación, perseguí a un perro que pertenecía a una familia del pueblo. El perro corrió hacia su casa con el dueño, un hombre llamado Don Pedro, saliendo para ver qué pasaba. Yo, en forma de jaguar, estaba tan consumido por el instinto de caza que salté sobre Don Pedro cuando se interpuso entre mí y el perro. No lo lastimé gravemente. Algo en mi mente humana logró detenerme en el último segundo, pero mis garras lo rasguñaron profundamente en el brazo y hombro. Él gritó. Su familia salió. Yo huí al bosque, pero el daño estaba hecho. A la mañana siguiente desperté en mi cuarto, y la memoria de lo que había hecho me golpeó como un puñetazo. Había herido a alguien, había cruzado esa línea. Don Aurelio entró con expresión más seria que nunca. Don Pedro está en el hospital en Oaxaca. Las heridas son profundas, pero sobrevivirá. Pero hay reunión comunitaria esta tarde. Van a decidir qué hacer contigo. ¿Qué pueden hacer? Muchas cosas. Pueden echarte del pueblo, aunque no sé a dónde podrías ir en tu condición. Pueden encerrarte permanentemente. O pueden pedir que don Jacinto termine esto de la única forma definitiva que existe. ¿Qué significa eso? Don Aurelio no respondió, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Si la comunidad lo decidía, don Jacinto tendría que acabar conmigo. Y siendo él también nahual, probablemente era el único capaz de hacerlo. La reunión fue en la tarde en el salón comunitario. Yo estaba presente, rodeado por docenas de miembros del pueblo. Todos me miraban con miedo, con enojo, con disgusto. Don Pedro estaba ahí también, con su brazo vendado, mirándome con odio comprensible.
El presidente municipal dirigió la reunión. Habló sobre el incidente, sobre los meses de problemas que yo había causado. Preguntó opiniones. Varias personas hablaron, la mayoría pidiendo que me fueran del pueblo inmediatamente. Algunos pedían soluciones más permanentes, aunque no especificaban exactamente qué. Entonces don Jacinto se levantó para hablar. El salón quedó en silencio inmediato. Lo que le pasó a este hombre fue consecuencia de sus propias acciones. Violó algo sagrado, pagó el precio. Y ahora todos pagamos el precio porque él está aquí, fuera de control, peligroso. Pero hay realidad que deben entender. No puede irse. La transformación lo ata a este territorio ahora. Intentará regresar sin importar a dónde lo manden. Y no puede controlarse porque no tiene el conocimiento ni el entrenamiento que se requiere. «¿Entonces qué propones?», preguntó el presidente municipal. Don Jacinto me miró directamente. Hay dos opciones. Primera, yo termino esto. Es mi derecho dado que fui yo quien fue ofendido originalmente. Puedo hacer que deje de transformarse, pero el proceso no es agradable y él no sobrevivirá intacto. El salón murmuró. Yo sentí terror helado. «¿Cuál es la segunda opción?», preguntó alguien. La segunda es que yo lo entrene, que le enseñe lo que debió haber aprendido a través de generaciones, si hubiera recibido este don de forma correcta. Le enseño control, respeto, las reglas que gobiernan nuestra naturaleza. Pero eso toma tiempo, años tal vez, y durante ese tiempo sigue siendo peligroso. Tendría que estar bajo mi supervisión constante, vivir en mi propiedad, ser esencialmente mi prisionero mientras aprende. ¿Y si no aprende? ¿Si no puede controlarse?, preguntó don Pedro. Entonces eventualmente ejecuto la primera opción de todas formas, pero al menos le doy oportunidad, aunque no la merece. Hubo debate intenso. Algunas personas querían la primera opción inmediatamente. No confiaban en que yo pudiera aprender control. No querían esperar años viviendo con el peligro. Otras, incluyendo don Aurelio sorprendentemente, abogaban por darme la oportunidad de aprender. Finalmente se votó. Por margen estrecho decidieron darme la oportunidad, pero con condiciones severas. Viviría en la propiedad de don Jacinto, aislado del pueblo. Estaría encadenado durante las noches. Si había cualquier otro incidente, cualquier indicio de que no podía aprender control, terminarían esto inmediatamente sin más debate. Esa misma noche me mudé a la propiedad de don Jacinto. Su casa era pequeña, pero tenía un granero detrás que convirtió en mi prisión. Me encadenaba cada noche antes del anochecer con cadenas gruesas de metal que clavó en vigas de madera reforzadas. Durante las transformaciones, yo jalaba las cadenas, trataba de romperlas, aullaba y gruñía, pero aguantaban. Los días los pasaba con don Jacinto aprendiendo. Me enseñaba meditación para conectar con la parte animal sin perderme en ella. Me enseñaba rituales que supuestamente ayudaban a mantener balance. Me enseñaba sobre los espíritus ancestrales que guían a los nahuales verdaderos, aunque él dejaba claro que esos espíritus probablemente nunca me aceptarían dado cómo había recibido esta naturaleza. Los primeros meses fueron tortura. Las cadenas me lastimaban cuando me transformaba. La frustración de estar encerrado durante las noches hacía que la parte animal se volviera más violenta. Y don Jacinto era maestro duro, sin paciencia para errores, constantemente recordándome que esto era más misericordia de la que merecía. Pero lentamente empecé a notar cambios. Empecé a recordar más de lo que pasaba durante las transformaciones. La conciencia humana ya no desaparecía completamente. Podía pensar, razonar un poco, incluso si mi cuerpo era de jaguar y los instintos eran abrumadores. Después de 6 meses, don Jacinto empezó a soltarme durante algunas noches, supervisándome en su propia forma de jaguar. Corríamos juntos por el bosque. Él me enseñaba a cazar limpiamente, a respetar a las presas, a no tomar más de lo necesario. Me enseñaba los territorios, qué áreas evitar, dónde era seguro dejar salir la naturaleza animal. Pasó un año completo. Yo había desarrollado algo de control. No completo. Nunca sería completo según don Jacinto, pero suficiente para no ser peligro inmediato para el pueblo. La comunidad
seguía desconfiando de mí, y con razón, pero al menos ya no pedían activamente que me hicieran algo permanente. Mi investigación doctoral obviamente nunca se completó. La universidad me dio de baja después de que desaparecí sin explicación por meses. Mis contactos académicos intentaron localizarme, pero don Aurelio les dijo que había tenido que irme del pueblo por razones personales y que no sabía dónde estaba. Las fotografías y videos que tomé de don Jacinto transformándose, el material que pensé haría mi carrera, los destruí personalmente. Los quemé en una fogata mientras don Jacinto observaba. Fue parte del proceso de expiación que él demandaba. Destruir la evidencia de mi transgresión original. Ahora han pasado 2 años desde que documenté aquella transformación. 2 años desde que mi vida cambió irreversiblemente. Vivo permanentemente en la propiedad de don Jacinto. Trabajo su tierra durante el día. Duermo en el granero. Y cada luna llena, a veces más seguido, me transformo. He mejorado el control, pero sigue siendo lucha constante. Hay noches donde la parte animal quiere dominar completamente. Noches donde los impulsos de cazar algo más que venados son casi imposibles de resistir. Don Jacinto dice que esto nunca será fácil para mí, porque no recibí la naturaleza nahual de forma correcta. No fui preparado desde niño como deberían ser los que llevan esta carga. No puedo dejar esta área. Intenté una vez caminar hacia Oaxaca y el dolor que me golpeó a los pocos kilómetros fue tan intenso que colapsé. Estoy atado a este territorio ahora, parte de él de formas que no entiendo completamente. Don Jacinto dice que es porque me transformé por primera vez aquí, porque la maldición se estableció en esta tierra. Mi familia cree que estoy haciendo trabajo de campo prolongado en comunidad remota sin comunicación confiable. Eventualmente dejarán de creer esa historia. Eventualmente tendré que decirles algo más definitivo. Pero, ¿qué puedo decir? ¿Que su hijo, su hermano, ya no es completamente humano? ¿Que se transforma en jaguar y caza en el bosque? ¿Que está atrapado en pueblo de Oaxaca pagando el precio de haber faltado el respeto a tradiciones que no entendía? Don Pedro, el hombre que herí, finalmente aceptó mis disculpas hace 6 meses. Pero nunca me perdonará realmente. Veo el miedo en sus ojos cuando nos cruzamos. Y tiene razón en tener miedo. Porque aunque tengo más control ahora, sigo siendo peligroso. Siempre seré peligroso. La curandera del pueblo, doña Lupita, me dijo hace unos meses que hay leyendas de nahuales que vivieron toda su vida luchando con su naturaleza, nunca encontrando verdadera paz. Que algunos eventualmente se pierden completamente y tienen que ser detenidos por otros nahuales. Que otros simplemente desaparecen en el bosque, eligiendo vivir completamente como animales en lugar de seguir luchando. No sé cuál será mi destino final. Don Jacinto dice que todavía es demasiado pronto para saberlo, que algunos nahuales no encuentran su equilibrio hasta décadas después de su primera transformación. Pero también admite que mi caso es único, que las reglas normales tal vez no aplican. Mientras tanto vivo día a día. Trabajo la tierra, aprendo lo que don Jacinto está dispuesto a enseñarme, medito tratando de fortalecer mi conciencia humana, evito el pueblo excepto cuando es absolutamente necesario, y cuando llega la noche y siento la transformación aproximándose, me preparo para la batalla interna que nunca termina. El material académico que pensé produciría está destruido, la carrera que imaginé tener está muerta, la vida normal que di por sentada es imposible ahora. Todo eso se fue la noche que decidí que mi curiosidad académica y mi ambición profesional eran más importantes que el respeto a tradiciones que no entendía. Don Jacinto tenía razón aquella tarde cuando me confrontó. Yo no entendía nada. Pensé que documentar algo significaba comprenderlo. Pensé que tenía derecho a exponer secretos que no eran míos, solo porque era antropólogo, porque estaba haciendo investigación, porque el conocimiento debe ser preservado. No entendía que algunos conocimientos vienen con precios, que algunas tradiciones son secretas por razones válidas, que el respeto no es opcional cuando tratas con cosas sagradas para otras culturas. Y ahora vivo con las consecuencias permanentes de esa falta de entendimiento. Atrapado entre dos naturalezas, no completamente humano ni completamente animal. Atado a este lugar.
dependiente de la paciencia limitada de un hombre que tenía todo el derecho de terminarme cuando tuve oportunidad. Esta es mi realidad ahora. No hay final feliz esperándome. No hay cura mágica que me devuelva a lo que era. Solo hay lucha diaria, control precario y la certeza de que un error, una noche donde los instintos ganen completamente, podría resultar en tragedia que no podría deshacerse. Esa es la verdad sobre violar lo sagrado, sobre tomar lo que no te pertenece, sobre creer que tu educación y tu propósito justifican cualquier transgresión. El precio no es abstracto, no es solo culpa moral o consecuencias sociales. El precio es real, físico, permanente. Soy Esteban Velasco Cruz. Era antropólogo. Ahora soy nahual involuntario, aprendiz forzado y advertencia viviente de lo que pasa cuando la arrogancia académica se encuentra con realidades que la ciencia no puede explicar ni controlar. Y esta es mi vida hasta que don Jacinto decida que he aprendido suficiente para sobrevivir solo, o hasta que falle tan completamente que no tenga otra opción excepto terminar lo que comenzó aquella noche cuando robé su secreto.